Siempre he sido una persona escéptica. Me gusta pensar que todo tiene una explicación lógica, aunque he aprendido que no siempre es así. Hace algunos años, trabajaba en una gasolinera en las afueras de un pueblo pequeño. Era un lugar perdido en medio de la nada, con caminos oscuros que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los turnos nocturnos eran especialmente tranquilos, aunque el silencio y la soledad a veces podían ser opresivos. Aquella gasolinera parecía un lugar olvidado por el tiempo, con luces fluorescentes parpadeantes y un aire pesado que siempre parecía estar ahí, como si algo invisible estuviera vigilando. Recuerdo que todo comenzó una noche fría de invierno. El viento aullaba entre los árboles y apenas había tráfico en la carretera. Yo estaba sentado en la caseta, tratando de mantenerme despierto, cuando escuché un sonido extraño. No era el típico ruido de un motor acercándose. Era más bien un zumbido, como un murmullo profundo. Me asomé y vi un sedán negro, antiguo, que se detuvo lentamente frente a la bomba más alejada. El auto parecía brillar de una forma extraña bajo las luces, como si estuviera cubierto de un polvo fino y oscuro. Me levanté, sintiendo un escalofrío inexplicable, y me acerqué al coche. Cuando llegué, la ventana del conductor se bajó apenas unos centímetros, y una voz ronca y baja salió de la rendija. «Llena el tanque», dijo, sin más. No vi su rostro, solo una sombra que parecía fusionarse con la oscuridad del interior del auto. Mientras cargaba la gasolina, sentí que algo me observaba. Miré hacia el asiento trasero y, aunque estaba oscuro, juraría que había algo ahí. Era una forma cubierta con un manto negro, inmóvil, pero que parecía absorber la poca luz que entraba. Terminé lo más rápido que pude. El conductor me pagó exacto, con billetes viejos y desgastados, y se marchó sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, el pueblo estaba conmocionado. Una familia había desaparecido sin dejar rastro. No había signos de violencia, solo una casa vacía con la mesa del desayuno aún servida. Intenté no pensar en ello, pero no podía quitarme de la cabeza al hombre del sedán negro. Algo en mi interior me decía que había una conexión, aunque traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Pasaron algunos días antes de que el auto volviera. Esta vez, estaban cerca de las 3 de la madrugada. Lo vi llegar desde la caseta, y sentí un nudo en el estómago. Algo en el ambiente cambió, el aire se volvió más frío, y el zumbido del motor parecía resonar en mi cabeza. Cuando me acerqué al coche, noté que el conductor me observaba. Sus ojos, oscuros y hundidos, parecían perforarme. De nuevo, me pidió que llenara el tanque, con esa misma voz ronca y desprovista de emoción. Mientras lo hacía, volvió a mirar hacia el asiento trasero. Esta vez, el manto negro se movió ligeramente, como si algo debajo de él respirara. Fue un movimiento tan leve que casi pensé que lo había imaginado, pero el frío que sentí en ese momento me confirmó que no era mi mente jugándome una broma. Esa noche, una tragedia golpeó al pueblo, un incendio consumió la iglesia principal. Las llamas aparecieron de la nada, y aunque no hubo víctimas, el edificio quedó reducido a cenizas. Ya no podía ignorar la sensación de que había algo terriblemente mal con aquel hombre y su auto. El patrón se hizo evidente con cada visita. Llegaba en las primeras horas de la madrugada, siempre al mismo tanque, y siempre después de su partida ocurría algo horrible en el pueblo, desapariciones, accidentes, muertes inesperadas. Intenté hablar con mis compañeros del turno diurno, pero se rieron de mí. «Estás viendo demasiadas películas de terror», dijeron, aunque yo sabía que no era paranoia. Había algo oscuro y siniestro en aquel sedán negro. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Cuando llegué, respiré hondo y me acerqué al auto. Antes de que pudiera decirme nada,
le pregunté directamente quién era y por qué siempre venía a esa gasolinara. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí y por primera vez vi su rostro con claridad. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos negros, vacíos, pero llenos de algo que se movía dentro de ellos, como sombras líquidas. Me miró fijamente y sonriéndome, una sonrisa que no era humana. Yo solo hago mi trabajo, dijo, y su voz era más baja, más pesada, como si saliera de un lugar profundo y oscuro. El auto arrancó antes de que pudiera responder, pero el aire que dejó a su paso estaba cargado de un olor a azufre que me hizo toser. Esa noche soñé con él. En mis sueños, estaba atrapada en el asiento trasero de su coche, rodeada de figuras envueltas en mantos negros que susurraban cosas que no podía entender. Me desperté empapado en sudor y con la certeza de que algo mucho más grande que yo estaba ocurriendo. La última vez que lo vi fue la peor. Llegó como siempre, pero esta vez el ambiente era diferente. La gasolina estaba más oscura, y las luces parecían parpadear más de lo habitual. Cuando cargué el tanque, miré hacia el asiento trasero y vi lo que había debajo del manto. Era una figura humana, pero retorcida de una forma que no debería ser posible. Sus ojos estaban abiertos de par en par, con una expresión de terror absoluto, y su boca parecía estar congelada en un grito silencioso. Había más de una figura. Todo el asiento trasero estaba lleno. El hombre me miró y habló de nuevo. La deuda está casi saldada, dijo, y esta vez su voz sonó como si proviniera de varias bocas al mismo tiempo. No recuerdo cómo terminó esa noche. Apenas pude llegar a mi casa. Al día siguiente, renunció al trabajo. No volví a la gasolina ni al pueblo, pero años después, me atreví a regresar. La gasolina ya no estaba. El terreno estaba vacío, cubierto de maleza, como si nunca hubiera existido. Cuando pregunté a los locales, me miraron como si estuviera loco. Insistieron en que en ese lugar nunca había habido una gasolinara. Todavía tengo pesadillas con ese sedán negro, con los ojos del conductor y con las figuras atrapadas en el asiento trasero. Y cada vez que veo un auto oscuro en la carretera de noche, no puedo evitar acelerar. No pienso detenerme, porque sé que hay cosas ahí afuera que no pertenecen a este mundo. Si tú también has vivido algo inexplicable, compártelo con nosotros y con esta comunidad amante del misterio. Queremos darle voz a tu historia para que otros también la sientan y la vivan.